Jueces 4, versículo 4. Amén. Habiéndola encontrado, le daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer del Lápido, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Amén. Hoy vamos a estar reflexionando en la palabra de Dios sobre la fidelidad de esta mujer llamada Débora. ¿Y qué es la fidelidad? La fidelidad es una palabra que proviene o deriva del latín fidelitas, que significa servir a un Dios. Fidelidad es la característica de una persona en quien podemos confiar, de una persona en quien podemos creer. Es aquella persona íntegra, honesta, intachable. Fidelidad es dar cumplimiento a las promesas. Fidelidad es no engañar, es no traicionar. También podemos decir que fidelidad es aquella persona, o es cuando aquella persona no olvida los favores recibidos, sino por el contrario, los tiene cada uno en su memoria. Y hoy hablaremos sobre la fidelidad de esta mujer llamada Débora. Mire, dice, fidelidad es no olvidar los favores recibidos, sino tenerlos en la memoria. Y aquí en el libro de los jueces, el pueblo de Israel se había olvidado de los favores recibidos por su Señor. Había olvidado lo que Dios había hecho por ellos. Porque en este libro de los jueces es un libro, podríamos decir, un libro oscuro, un libro donde dice la palabra del Señor que se caracterizaba porque se levantaron estos caudillos, estos líderes, para poder gobernar al pueblo de Dios, porque ya Josué había muerto y toda aquella generación con ellos, y ahora se levantó una nueva generación, una generación que no conocía a Dios. Y en este libro de los jueces, el pueblo no tiene un gobernante, no tiene un líder como lo había tenido antes. Y el pueblo se enfrenta en este libro de jueces a no tener un liderazgo. Y por eso se caracteriza, porque como no había alguien que los guiara, entonces cada uno se dejaba gobernar por él mismo. Y dice en varias oportunidades que cada cual hacía lo que bien le parecía. Entonces, ¿qué sucedía con el pueblo de Israel? Es un repetir y un constante de que el pueblo de Israel se alejaba de Dios, iba tras otros dioses, era sometido a diferentes pueblos, y cuando el pueblo se encontraba en aprieto, entonces se humillaba y clamaba a Jehová, y Jehová le levantaba estos caudillos militares para que gobernaban. Y durante un periodo Israel permanecía bien, pero ¿qué pasaba? Que moría este caudillo militar y el pueblo volvía nuevamente a lo mismo, y la historia se repetía una y otra vez, una y otra vez. Y
dice la palabra del Señor que había muerto este juez, este líder que se llamaba Ahod. Y entonces comenzó a gobernar esta mujer llamada Débora. Esta mujer que dice la palabra de Dios que en ese tiempo Israel estaba bajo el gobierno de los cananeos. El pueblo de Canaán oprimía con crueldad a estos israelitas, y ellos, estos hombres cananeos, sembraron en Israel el miedo, sembraron en Israel el temor. Los habitantes de Israel estaban temerosos, con miedo, se escondían en sus casas. Dice que los caminos estaban vacíos, las ciudades desoladas, porque los cananeos asesinaban y violaban y además tomaban todo lo que estaba allí en Israel. Y durante 20 años el pueblo fue sometido a esta crueldad de estos hombres por un periodo de 20 años. Y este era un pueblo poderoso, un pueblo firme, pero dice que en ese periodo gobernaba esta mujer llamada Débora, de quien nosotros vamos a hablar. ¿Y quién era Débora? La palabra del Señor nosotros leíamos y dice era gobernante. Amén. En ese pueblo, en la actualidad, allí en ese periodo, estaba Débora como la gobernante de Israel. Amén. Hoy podríamos decir como la presidenta de Chile, como la presidenta allí que guiaba al pueblo de Israel. El nombre Débora significa abeja, porque ella era una mujer trabajadora, al igual que ustedes, era una mujer laboriosa. Débora era una mujer organizada, era una mujer inteligente, era una mujer hábil, era una mujer protectora, era una mujer valiente. Débora era una mujer valiente y era una mujer fiel a su esposo, porque dice que ella también era esposa, y no solamente era fiel a su esposo, sino también ella era fiel a su Señor. Ella se guardaba la fidelidad hacia su Señor. Por eso el Señor la llamó, porque ella tenía todas estas cualidades. Dice, me levanté como madre para Israel, pero ese ya es otro tema. Entonces, Débora era esta mujer trabajadora, valiente, organizada. Era esta mujer que el Señor la había llamado para ocupar aquel lugar. Ella era esposa, era profetisa, ella juzgaba al pueblo de Israel, porque Amén. dice que ella acostumbraba a sentarse en Ramá y en Betel, y allí venía su pueblo, porque ella tenía en su boca el consejo, la palabra sabia para aconsejar y juzgar a su pueblo, porque ella era fiel al Señor, porque como profetisa de Dios, la palabra del Señor estaba en la boca de Débora. Por eso aquí también podemos encontrar un ejemplo, una enseñanza para nosotros, que cuando usted y yo necesitemos un consejo, sepamos dónde acudir. El pueblo no iba donde cualquier persona, iba donde una persona que estaba alineada con el Señor. Por lo tanto, esa persona la iba a aconsejar de buena manera. Hoy el Señor nos enseña, cuando nosotros pasemos por problemas y necesitemos de un consejo, miremos y observemos el caminar. ¿A quién usted está pidiendo un consejo? Amén. Y sabe, yo me preguntaba, ¿por qué el Señor llamó a una mujer?
¿Por qué de entre más de 12 jueces, 12 caudillos militares, solamente el Señor llamó a una mujer llamada Débora? Y a través de toda la Biblia y en lo que antecedía Moisés, Josué, no vemos a ninguna mujer como gobernante del pueblo. Y en toda la Biblia no aparece una mujer como gobernante del pueblo de Israel. Y yo me preguntaba, ¿por qué el Señor la llamó a ella? Sí, ella era profetisa, pero la Biblia fue un tiempo difícil, este tiempo de los jueces. Fue un tiempo donde la generación que se levantó no conocía al Señor. Fue un tiempo difícil para el pueblo de Israel y los hombres estaban atemorizados. Los hombres estaban escondidos porque la opresión en ese tiempo de los jueces fue dura. Pero lo que más sucedió allí es que los hombres estaban lejos del Señor. Y cuando tú estás lejos del Señor, Él no puede trabajar contigo. Cuando tú estás lejos del Señor, Él no puede tomarte para trabajar contigo. Y los hombres en el periodo de los jueces estaban lejos de Dios. Por eso el Señor puso sus ojos en una mujer, así como Él hoy también lo quiere poner en ti. Por eso el Señor puso los ojos en Débora. Pero Débora no era cualquier mujer, no. Débora no era una mujer que hacía lo que ella quería, no. Cuando el Señor llamó a Débora, dice que ella ya gobernaba a Israel y habían pasado 20 años. Amén. Donde el pueblo era sometido. 20 años donde su pueblo estaba pasando por dificultades. Sin embargo, Débora, ¿qué hizo? Se mantuvo fiel al Señor. Ella no se encontraba en cualquier lugar. Ella no andaba haciendo su propia voluntad, no. Ella se mantuvo fiel al Señor en un tiempo cuando el pueblo de Israel buscaba otros dioses por las dificultades, por los problemas, por la opresión, por la humillación, por todo lo que estaban pasando. Se alejaron de Dios, pero Débora se mantuvo fiel al Señor. Amén. Su pueblo era sacudido, su pueblo era oprimido, pero ¿qué hacía Débora? Su pueblo no tenía paz, su pueblo estaba con miedo, con temor, pero Débora permanecía en la presencia del Señor. A pesar de las circunstancias que estaba pasando Israel, Débora permanecía allí fiel al Señor. A pesar que los cananeos estaban allí y tenían sobre Israel el pie encima, oprimidos. Pero Débora no abandonaba los caminos del Señor. Débora permanecía allí fiel al Señor. El Señor no colocó a cualquier mujer. El Señor no llamó a cualquier mujer, no. El Señor colocó allí a una mujer que era una mujer trabajadora, una mujer fiel al Señor. Amén. Y el que la colocó allí tenía toda la autoridad. El que la colocó allí, Él era Rey de Reyes, gobernador perfecto. Y Él puso a Débora allí con un propósito. Y ella se mantuvo fiel al Señor. Amén. Ella siempre buscó la comunión con el Señor porque ella era profeta. Amén. Ella no hacía lo que ella quería, no. Ella hacía lo que su Señor le ordenaba. Ella dice que se sentaba en Ramá,
significa las alturas, y ella estaba en la casa de Jehová, que es Betel. Ella estaba en las alturas, en la casa de Dios, alabando, glorificando al Señor. Como profeta de Dios permanecía conectada con el Señor. Ella estaba allí en la casa del Señor, estaba orando, estaba buscando el rostro del Señor. Amén. Ella estaba allí esperando la respuesta del Dios Altísimo. Amén. A pesar de las dificultades que estaban pasando, a pesar de todo lo que Débora estaba viviendo allí con el pueblo de Israel, su pueblo era oprimido. El ejército de los cananeos era numeroso. Su pueblo estaba allí devastado, pero ella confiaba en su Señor. Amén. Ella permanecía fiel a Dios a pesar de los 20 años. Ella no se alejó del Señor. Ella estaba en las alturas de Ramá, en Betel, la casa de Dios, porque dice en el libro del Salmo: alzaré mis ojos a los montes. Amén. Pero ella ya estaba allí en las alturas. Alzaré mis ojos a los montes. ¿Y de dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? De Jehová el Todopoderoso. Y ella estaba allí en la casa del Señor, en las alturas, esperando la respuesta de su Amén. Señor. Gloria a Dios. Y el Señor premió la fidelidad de Débora. El Señor premió la fidelidad de esta mujer, porque arrojó a todos los enemigos, perecieron. Ella ganó batallas y trajo la paz a su pueblo por un periodo de 40 años. Amén. Porque el que la llamó respaldó su ministerio. Amén. El que la llamó respaldó su llamado. Porque cuando el Señor pone su mirada y sus ojos en un hijo de Dios, Él respalda tu ministerio. Amén. Y hoy que nos enseña el Señor a través de esta palabra, podemos sacar muchas enseñanzas de Débora, pero yo quise tomar la fidelidad de esta mujer. Y hoy el Señor nos llama a ti y a mí a serle fiel a Dios, Amén. a buscarle al Señor, a permanecer en los caminos del Señor. Mira, en un tiempo como el que estamos viviendo, donde la iglesia de Cristo ha sido sacudida, ¿cuántos hijos de Dios se han alejado del camino? ¿Cuántos hijos de Dios se han apartado del camino? ¿Cuántos hijos de Dios quizás estaban acostumbrados a tener un líder, a tener a alguien que le dijera mañana oración, mañana ayuno, mañana lectura de la palabra, mañana predicación en la calle, mañana esto, mañana aquello? Pero ellos por sí mismos no podían buscar al Señor. ¿Cuántos hijos de Dios en este tiempo han sido sacudidos por esta pandemia, por este COVID-19? Pero el Señor quiere de ti y de mí que busquemos la fidelidad. Amén. A pesar de las circunstancias, Débora llevaba a su pueblo 20 años oprimido, pero ella permaneció fiel al Señor. Yo no sé cuál es el problema, la dificultad, lo que tú estás pasando. Llevas un año, llevas 2 años, llevas 3 meses, llevas 4, 5, no lo sé. No sé cuál es la dificultad que tú presentas, que tú tienes. A veces pasamos por problemas, por crisis, por circunstancias difíciles en nuestras vidas. Pero el Señor hoy nos dice: permanezcamos fiel al Señor. Amén. Permanécele fiel a aquel que te llamó. Permanece fiel buscando el rostro del Señor. Permanece fiel en el camino del Señor, porque sabes,
algo Dios hará. Amén. Algo Dios hará y te sorprenderá, porque Él premia la fidelidad de sus hijos. Pero pastora, ¿cómo puedo serle fiel a Dios? Depresión, si estoy sin trabajo, si tengo esto, aquello, ¿cómo puedo serle fiel al Señor? Es una verdad, es una realidad a la que nos enfrentamos. Son realidades de nuestras vidas. Pero ¿qué puedo decirte yo? Si te tocó pasar aquello, si te tocó vivir aquello, ¿qué puedo decirte yo? Que en medio de ese dolor tú te mantengas fiel, que en medio de esa realidad te mantengas fiel al Señor, que en medio de esa angustia, que en esos momentos críticos, difíciles, te mantengas fiel al Señor. Amén. Es verdad, quizás puedas vivir con esa enfermedad, pero que esa enfermedad no quite tu fidelidad a Dios, que ese problema matrimonial no te separe del Señor, que lo que estás pasando, que tu sufrimiento, que lo que has vivido no te aleje de creer en las promesas del Señor, porque Él es fiel a Amén. sus promesas. Amén. Y el que dijo que conmigo estaría, conmigo Él estará. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén.